Lo primero, dar gracias a Dios por el día tan magnífico que nos ha regalado. Lo segundo, felicitarnos porque como buenos carlistas las costumbres bonitas las conservamos, y esto que fue una magnífica idea hace unos años, lo de reunirnos todos los años aquí en Estepa, pues ya se ha hecho costumbre asentada. Dar, por supuesto, gracias a la familia Moreno que tan gentilmente nos ofrece esto. Y en dos palabritas, porque ya el estómago va llamando, presentaros a Javier, que supongo que sabréis que es secretario general de la Comunión desde hace poco tiempo. Javier es de Madrid, es abogado, especialista en Derecho de Familia, y luego es, como se dice, está en muchas salsas. Está en el Centro Jurídico Santo Tomás Moro haciendo una labor magnífica, y en otros muchos sitios en los que hace una labor. Y como no quiero teneros más, pues os dejo que os diga lo que sé. Pero bueno, he estado hablando pues, desde que he venido aquí en Sevilla y me han comentado mucho un tema que creo que es interesante a lo mejor debatir, o por lo menos introducir una serie de ideas, y es la cuestión de Vox. Bien, ¿por qué? Porque nosotros somos la Comunión Tradicionalista Carlista y tenemos que tener claro cuál es hoy en día nuestra función. Muchas veces esto es un poco como los dogmas de la Iglesia. La Iglesia necesita proclamar los dogmas que están desde el principio de los tiempos, en el seno de la Iglesia, bueno, pero a veces cuando algo se pone en duda, bueno, pues se decide formalizar, expresarlo en un dogma, algo que ya estaba contenido en la Iglesia, pero que debido a los ataques que se producen, bueno, pues a veces hay que explicitar. Entonces, en el momento oportuno, pues la Iglesia explicar dogmas, no sé quién, pero en momentos, por ejemplo, como ahora, pues, que hay un partido político, en concreto Vox, que levanta muchas ilusiones, pues muchas veces hay que explicitar lo que el carlismo pues tiene en su doctrina y que muchas veces olvidamos porque no se ha explicitado, porque no ha hecho falta en un momento concreto que llega, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo entiendo que el carlismo, sinceramente, nos viene muy bien a Vox, nos viene muy bien Vox por lo siguiente. Desde el punto de vista de la doctrina política, pues hay unos series de palabras que se utilizan hoy en día modernamente, como es hegemonía, que fue una construcción doctrinal, que fue un comunista Gramsci, detenido en la época de Mussolini, en la cárcel, viendo que el comunismo no tenía manera de progresar en Occidente, fuera de Rusia, el comunismo no podía progresar en Occidente, tenía muchísimas dificultades para conseguir llegar al poder, ¿no? Entonces, pues Gramsci pues, hace una serie de elaboración, hace un programa doctrinal, y entonces se utiliza el concepto hegemonía. Bien, esta idea de Gramsci hoy en día conviene volver a recordarla, y también conviene recordar que el mismo Gramsci, el concepto que trabaja de hegemonía es un concepto que copia a su vez del funcionamiento, de cómo se ha ido funcionando y se ha ido instaurando la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que dice Gramsci? Gramsci dice, bueno, es que a veces para conquistar el poder, cuando uno tiene una sociedad completamente contraria a las ideas que uno defiende, bien, no puede ir a la conquista del poder directamente desde el punto de vista electoral, ni siquiera de un golpe militar, porque tienes una sociedad contraria a tus ideas, que aunque tú te impongas militarmente, esa sociedad van a ser así. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Dice, la manera de dominar la política es conseguir la hegemonía cultural. La filosofía, lo que sostiene es que la filosofía, la religión, la literatura, bueno, pues van formando la mentalidad de los ciudadanos, y si uno controla la cultura con carácter general, si uno controla la cultura, controla la mentalidad de los ciudadanos, y por ejemplo, si uno a través de la cultura logra difundir ideas a favor del aborto, al final la sociedad será pro-abortista. Bien, esta idea de hegemonía es muy necesaria para nosotros, porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente pasa que el carlismo defiende una manera de entender la vida tradicional. Ese tradicional es que tiene su fundamento primero en Dios, bien, Dios es quien la moral católica es la que debe iluminar las leyes, el desarrollo social, la vida en la familia, la vida en la comunidad, las comunidades políticas, que ahora explicaré. Bien, y actualmente la mentalidad de una gran parte de los españoles, o quizá de la mayor parte de los españoles, o que estén bautizados, pues no está el germen de que Dios le inspira las leyes. Hoy en día es
de manera muy generalizada esta Argentina de la sociedad española, bueno, que lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo es lo que acuerden las Cortes. Entonces, si existe una mayoría para aprobar una ley, bueno, pues esa ley tiene derecho a existir. En este aspecto, ¿por qué relación tiene esto con Vox? Bueno, pues que nosotros debemos seguir trabajando precisamente, ir consiguiendo influencia en la cultura y en la sociedad a través de varios mecanismos. Por lo que comentaba, por ejemplo, Vox se ha hecho por votos aquí en Andalucía, pero esos votos de dónde proceden, pues una gran parte de ellos proceden, por ejemplo, del tema de la inmigración. Y el tema de la inmigración, pues ha habido partidos o agrupaciones políticas que llevan mucho tiempo trabajando en ello. Por ejemplo, Democracia Nacional lleva 20 años trabajando en la inmigración y normalizando en las calles carteles, ataques a la inmigración desde el punto de vista económico. Bueno, Vox ha recogido ese trabajo también en otras organizaciones. Vox también tiene mucho voto de gente contraria al aborto o la ideología de género. Bueno, pues han sido grupos de tradicionalista capitalista, muchos grupos pro vida, y lleva años trabajando en esos sectores, haciendo ver desde hace 40 años que el aborto es un crimen, que hay que defender la vida. Es decir, Vox no deja de ser un partido liberal que no intenta transformar nada, sino que coge el sustrato que todavía queda medianamente sano en la población española y lo articula con votos. Este sustrato es muy limitado. ¿Cuál es la función principal del carlismo? La función principal del carlismo hoy en día no es tanto que sí, que se puede hacer y que se debe hacer en aquellas circunstancias en que tengamos posibilidades, no es tanto la vida partidista, de presentarse como partido político en las elecciones, no es tanto porque a lo mejor no tenemos esa población suficiente que nos vote. Si surge en algún momento, en algún municipio, en algún sitio, una posibilidad electoral de verdad de poder recaudar los suficientes votos como para tener un representante, pues habrá que presentarse. Pero lo que hay que hacer es pues, una estratega militar. Una estratega militar, si decide que quiere conquistar una ciudad, lo primero que se pregunta es ¿qué medios necesito? Necesito tantos hombres, tantos cañones, tantos caballos, necesito logística. ¿Sí? Lo primero que hace no es atacar aquella ciudad, es reunirse de esa logística. Bien, pues nosotros tenemos que trabajar precisamente en favorecer la creación de esa logística. ¿Y cómo? Pues de manera muy sencilla. Primero, sin dejar de denunciar los problemas graves que tiene el sistema electoral. Bien, ¿por qué? Porque uno de los mayores males de España, no de España, sino de todas las naciones europeas o de todas las naciones occidentales, son los partidos políticos. Los partidos políticos, por su propia naturaleza, dividen. Bien, y no solamente eso, sino que los partidos políticos, en el sistema de las democracias actuales, hay dos maneras de entender la democracia. Como simple sistema político, la democracia como simple sistema político no es per se inmoral. Es decir, Carlos San Agustín ya habla, cuando habla de la forma de gobierno, habla de la democracia, de la aristocracia, y de la monarquía. Bien, y la democracia como sistema de gobierno, en principio, no es inmoral. La Iglesia nunca ha hecho pronunciamientos sobre eso. El problema es cuando la democracia no es un sistema político, sino que es el fundamento del sistema político, que es lo que ocurre actualmente. Es decir, que determinadas, por ejemplo, en España, tradicionalmente los ayuntamientos, en España grande, en España tradicional, funcionaban democráticamente, decían los vecinos a su alcalde, no hay ningún problema moral. El problema moral es cuando la democracia se convierte en el fundamento del sistema político. Es decir, la democracia se convierte en el fundamento de la propia democracia. De tal manera que lo justo o lo injusto es lo que se vote mayoritariamente. Ahí es donde está el acuerdo. El carlismo, que es lo que tiene claro, el carlismo tiene claro que existe algo que cualquier persona, por el uso de su razón, debe llegar a Dios. Y es que existe un Dios creador. Dios creador no es algo que conozcamos nosotros por revelación, es algo que el ser humano, por el ejercicio propio y libre de su razón, llega a ese conocimiento de que por fuerza tiene que existir como un Dios creador. ¿Y por qué? Hoy en día, por ejemplo, en Norteamérica son muy famosos los diversos autores creacionistas. Los creacionistas son los que se oponen hoy en día a las tesis de la evolución, que no es teoría como tal, evolucionistas. Entonces, los creacionistas proponen siempre un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene una finca en el campo y resulta que está y arando, levanta tierra y descubre pues, unos guijarros que están lijados, que están limados, que están trabajados, o descubre un hueso que se le ha dado de determinada forma, ¿usted qué piensa? Que haya habido una civilización anterior. Tiene que haber una mente creadora
porque alguien es un fijardo que nos ha tenido que hacer hacha, porque no puede ser que la casualidad haya producido un hacha o un asta de toro le haya dado forma de cuchara o de tenedor. Ese residuo, el hecho de que exista ahí algo creado, quiere decir que hay una mente creadora. Si cualquier arqueólogo tiene una civilización. Bueno, pues vienen los creacionistas a ver la naturaleza, es algo que ya, Maracino hablaba de ello, que es antiguo, que habla de la naturaleza con todo su orden, cómo los astros tienen un curso determinado, cómo los planetas tienen un curso determinado, cómo la vida humana, incluso la vida de las flores, tiene una manera de funcionar muy concreta. Eso no puede ser producto de la casualidad, es imposible desde el punto de vista, vamos a decir, estadístico, bien, que eso haya surgido de la posibilidad de la casualidad, en que existe una mente creadora. Bueno, entonces, el carlismo es lo que tiene claro. Se tiene claro, como cualquier persona, con el uso de los corazones, que existe una mente creadora. Pero tiene claro otra cosa más, y esto sí es por revelación, que la religión católica es la verdadera. Bien, que la religión católica, bien, ¿qué es lo que busca? Busca, a través del cumplimiento de los mandamientos y de los preceptos oportunos, la salvación de las almas. Bien. Es claro que Dios nos hizo seres sociales. ¿Qué quiere decir seres sociales? Que por necesidad, para incluso nuestra salvación, ya no estoy hablando en el mundo de la tierra, sino para salvarnos, necesitamos de la sociedad. Dios no nos quiso hacer seres aislados, sino para vivir en sociedad. Y lógicamente esta sociedad, para que no entorpezca nuestra obligación principal, que es adorar a Dios y salvarnos en su día, conseguir la salvación eterna, esta sociedad debe regirse por normas que coadyuven a esta función nuestra, que es la salvación de las almas. Desde ese punto de vista, ninguno de los partidos políticos actuales, ni siquiera Vox, tiene claros elementos. Vox puede defender la vida, Vox puede incluso defender, hablar de la defensa de la cultura católica, de las tradiciones católicas, pero sigue empeñado, porque no deja de ser un partido liberal, en el tema numérico, en el tema del número. Por ejemplo, el aborto, que siempre dicen que desearían derogarlo, pero como no pueden, lo que quieren hacer es restringirlo, dar más ayuda a la mujer embarazada, pero como tal, vienen a admitir que, claro, si la mayoría está a favor del aborto, eso es lo que el carlismo no podrá admitir. El carlismo admite que hay unos dogmas religiosos y hay unos dogmas políticos. Y los dogmas religiosos o los dogmas políticos se podrán llevar a cabo o no, pero no se pueden rebajar. No podemos esconder la luz debajo del celemín. Nuestro deber es constantemente recordar que este es nuestro máximo. ¿Por qué? Porque hoy en día la política es una política de mínimos. Bueno, esto salva un poco la familia, van en contra de la ideología de género. Yo, por ejemplo, personalmente tengo muchísima amistad, pues con el mismo Juan Serrano, con Juez, con Promoción Monasterio, con Santiago Pascado. Puedo tener amistad, puedo tener cercanía, pero su proyecto político se queda a medio camino. Y nuestro deber es hacer ese proyecto, bueno, no ese proyecto, sino nuestro, llegue a su consecución. Hablaba antes del concepto de hegemonía, que es otro concepto que se utiliza mucho en ciencias políticas, que es la ventana de Overton. La ventana de Overton es, gráficamente se puede explicar como una ventana donde hay diferentes opciones políticas, diferentes programas políticos, vamos a decir. Bien, de esos programas políticos, que hay muchos, los votantes solamente van a votar a los que estén en determinada ventana. Bien, que es un poco donde más consenso social hay. De tal manera que si uno está fuera de esa ventana, nunca jamás tiene posibilidad de ser presidente. ¿Qué ha pasado actualmente? ¿Qué está pasando en España con el fenómeno Vox? Pues que ha movido la ventana de Overton, la ha movido, vamos a hablar en estos términos, más a la derecha. Con lo cual nuestras opciones, que antes eran claramente rechazables por la sociedad, porque estaban fuera de esa especie de consenso mayoritario, bien, ya no están tan fuera, porque la ventana se ha movido. Si actualmente hay un partido político que ha conseguido muchísimos votos diciendo que quiere defender la vida, que quiere defender la familia, bien, y para ello defender la vida es ayudar a la mujer embarazada, no tanto prohibir ahora mismo el aborto, ya no está tan lejana esa postura nuestra de que el aborto es ilegal, es ilícito, y no podemos permitir una ley del aborto. Bien, ellos constantemente hablan de la libertad de la sociedad. Y ahí
tienen un problema básico precisamente por su lastre liberal. De los siguientes que ellos siguen entendiendo la comunidad política pues a la manera liberal. Cuando hablo de liberal, hablo de liberal en todas las extensiones, es decir, liberal y todos los hijos del liberalismo, comunismo, nazismo, todos los totalitarismos que son hijos del liberalismo. Ellos entienden que el Estado, solamente hablan del Estado, también de la nación, pero entienden el Estado como una reunión de individuos. Bien, y la nación no es una reunión de individuos, es una reunión de individuos y de cuerpos sociales. La familia, el municipio, cuerpos naturales que existen antes que el Estado. De tal manera que para hacer de verdad una política cristiana y una política tradicional se necesita contar con esos grupos que son previos al Estado. Bueno, eso hoy en día Vox y otras corrientes políticas que a lo mejor nos pueden llamar la atención electoralmente porque tienen cierta posibilidad de triunfar, no están en esa línea. Y el no estar en esa línea no es que sea un error menor, es un error grave, porque si nosotros queremos recuperar la sociedad tradicional a la que incluso en muchos discursos parece que Vox u otros partidos aspiran, bien, para recuperar esa sociedad tradicional tenemos que recuperar los fundamentos en los que se basa esa sociedad tradicional, porque si no recuperamos esos fundamentos no vamos a poder construir el resto. De nada sirve, por ejemplo, una propuesta que lleva Vox pensada principalmente en el independentismo catalán o en el secessionismo catalán. Y vamos a ver, en Cataluña hay un problema y es que la educación, como ha estado gestionada por el gobierno de Cataluña y el gobierno así independentista, ha aportado en la educación ideas independentistas y ahora tenemos una sociedad que es producto de ese lavado de cerebro. Entonces, ¿qué proponemos como solución? Recentralizar las competencias educativas. De tal manera que sea el Estado quien dicte las normas correspondientes, las materias y los contenidos de las diferentes asignaturas. No, eso es un grave error. En primer lugar, es un grave error de principios, aunque luego entraré en el principio. Pero en segundo lugar, es un grave error estratégico. Porque vale, si usted gobierna y usted es de fiar, usted dará contenidos educativos buenos sin fiar. Pero, ¿qué pasa si toma el poder porque consigue mayoría absoluta, pues otro Zapatero, otro Pedro Sánchez? Tendrá las leyes educativas ahora para toda España para poder impartir sus doctrinas de género, sus tesis educativas pro aborto, pro ruptura de familia, pro divorcio, etcétera. Es decir, digitalizar, usted, vale, ahora puede solucionar un problema, pero a largo plazo no gana. ¿Cuál es la solución que propone, por ejemplo, un carlismo y eso no podemos dejar? La solución que propone el carlismo de manera constante es la misma que propone la Iglesia Católica. Es que la educación es una materia, es una competencia propia de los padres e indelegable, porque muchas veces hablamos en educación del principio de subsidiariedad equivocándonos, en el sentido siguiente: lo que puede y debe hacer el Estado es, cuando las familias no tengan medios económicos para dar esa cobertura educativa, mantener un centro, el Estado deberá dar el dinero para mantener ese centro, deberá apoyarlo económicamente, pero no es el Estado el que deba determinar los contenidos educativos. Los contenidos educativos, uno, lo deben determinar los padres, y dos, algo que se ha olvidado, es que la Iglesia es la única maestra. Es decir, es que dentro de la moral solamente se puede defender temas morales, la moral de la Iglesia. Otra cosa es reconocer que cada cual, si alguien no tiene fe, no quiere practicar la religión católica, no la debe practicar, pero usted no puede enseñar el error. ¿Qué es lo que proponen actualmente Vox y otros grupos también que están haciendo una gran labor, por lo menos mediáticamente hacen mucho ruido y mucha gente les sigue, por ejemplo, a Fluir? Pues a Fluir Vox, el tema de ideología de género, lo único que proponen es: con mis hijos, no. Es decir, vienen a decir: a mis hijos usted eso no se lo cuente. Yo lo que quiero es que me reconozca a mí la posibilidad de excluir a mis hijos de esas asignaturas, pero al resto, a los hijos de nosotros se lo puede contar. Bueno, ¿y qué ganamos? ¿Qué ganamos si nuestros hijos los excluimos de esas materias, pero en los colegios públicos se está dando ideología de género y se está enseñando a los niños desde muy pequeños que ellos mentiras, además de mentiras anticientíficas y comprobadamente anticientíficas? Hoy en día que tanto se habla de ciencia, ¿qué ganamos que a esos niños se les enseñe que pueden elegir su sexo, que pueden ser mujer, mañana hombre, mañana volver a ser mujeres o ser hombres, porque el sexo excluido, y que pueden tener además dos sexos a la vez y que pueden tener identidad sexual que no ganamos nada, porque nuestros hijos, cuando crezcan, la sociedad con la que se van a relacionar es con aquellos otros niños que tenían su edad, han crecido, han llegado a la edad adulta y tienen esas ideas confundidas. Con lo cual nosotros no podemos ir a esa política de mínimos de con mis hijos no
no el aborto que se limite, tenemos que ir a lo máximo. ¿Y cuáles son los instrumentos que actualmente tiene el carlismo y el tradicionalismo para conseguir esa España que queremos? Pues muchos más de los que pensamos. Vamos a ver, Vox, se habla mucho de que se ha recibido algún tipo de financiación o no financiación. El éxito de Vox no se debe en sí a la financiación, es verdad que ha tenido determinada financiación, pero no es financiación extraña en la de cuál es. O sea, el principal éxito de Vox es que han sido capaces de transmitir una ilusión. ¿Por qué? Porque han querido en su proyecto. Han querido en su proyecto, han sabido trabajar ese proyecto de manera profesional y han convencido a mucha gente para que les apoye. Pero de principio, su primer trabajo, cuando ellos empezaron, era menos de los que somos nosotros. Lo que pasa es que, como estuvieron ilusionados, pues dijeron, vamos a liberar a 2 personas que se van a dedicar a dar charlas y a organizar el partido por todas partes. Primer elemento. Segundo elemento. ¿Qué demuestra Vox? No, en esa labor, bueno, pues lo que se han ido haciendo es reunirse con gente, con pequeños empresarios, con gente con posibles y sin tanto posible, e insistir mucho en la obligación y en la necesidad de pagar unas cuotas. Bien, bueno, pues han conseguido una financiación que les ha permitido una financiación que si no lo miren, mira, es 1 millón de euros, o para un partido político eso se saca de ahí. Bueno, pero gracias a esa ilusión han conseguido ese dinero. Segundo, han tenido muy claro la posibilidad de las ayudas estatales. Y tercero, lo que han sabido utilizar muy bien son los medios de Internet, y no solamente de Internet, sino pues, un lenguaje moderno, un lenguaje comprensible, asequible, pues a los muchos de los portales, a la gente que anda por la calle, a la gente que tiene que votar. Bueno, pues nosotros nos debe ser de ilusión que nosotros partimos, primero, con un caudal humano más grande del que partían ellos cuando han tenido acceso. Segundo, con un caudal doctrinal que ellos no tienen. Ellos tendrán problemas según vayan adquiriendo puestos de responsabilidad política, y es que tienen que hacer un programa porque ellos solamente tienen claro en el tema económico el neoliberalismo. Y en el resto de temas el conservadurismo, es decir, lo que nosotros, gente como nosotros, ha logrado salvar de esta sociedad de exclusión. Bueno, eso es lo que ellos van a defender, pero ellos parten de una mentalidad de ese efecto derrotista. Lo que hay, ellos no parten a vamos a ir a más, vamos a conquistar más. Esto es lo que ha sobrevivido de todo el proceso de la cristiandad. La familia, bueno, vamos a defender un poquito a la familia, el tema de que hay mucha gente que está en contra del aborto, bueno, nosotros debemos ir más. ¿Y cuáles son nuestros procedimientos? Nuestros procedimientos, no hay que pensar en grandes obras, ni organizar grandes charlas, ni grandes conferencias, ni grandes actos, no. Hay que pensar de manera más sencilla y más realista. ¿Cuál es? Primero, que si uno de verdad está en el carlismo o en el tradicionalismo, en el más amplio sentido, bien, es porque debe entender que es su vocación personal para su salvación. Es decir, Dios era el individuo, es una criatura de él, pero también criatura de Dios son las naciones. Bien, cuando nosotros nos preocupamos del bien común, nos preocupamos de la política, nos preocupamos de lo social, estamos entrando en el plan de Dios. Dios no quiere un individuo católico, cristiano. Necesita, para que ese individuo prospere y llegue a su salvación, necesita esa sociedad cristiana. En su Guajimas habla de todos, toda la sociedad, los puntos intermedios deben render culto a Dios. Bien, nosotros tenemos que crear esa sociedad. Bueno, entonces si nosotros estamos en esa lucha por esa sociedad católica, es una vocación a la santidad. Nosotros cuando nos dedicamos a la política es el camino, a la política o a lo social, es el camino que hemos encontrado para la santidad. Otros lo encontrarán en un monasterio, otros lo encontrarán siendo sacerdote, otros siendo misionero, otros siendo apologista. Nosotros tenemos que encontrar ese camino en la vida social y política. Primer elemento. Segundo elemento que debemos tener claro es que nuestra lucha es una lucha que tenemos que comprender desde ya martirial. En el sentido siguiente, el martirio no solamente es derramar la sangre y perder la vida, o que te arrebaten la vida por amor a Dios. Bien, no, el martirio muchas veces es más callado, más silencioso. Es que actualmente, por ejemplo, cuando hablamos de Vox, pues existe una posibilidad de que algunos se integren en Vox, tengan un puesto, una concejalía, donde sea diputado. Sin embargo, tener que renunciar a ello muchas veces porque estamos defendiendo algo mayor, estamos defendiendo una doctrina que es omnicomprensiva, no tan parcial como la suya. Pues a veces el martirio es
tener que renunciar a ese puesto social al que uno legítimamente puede estar llamado a ocupar un puesto de relevancia, pero debe privarse de él porque se contaminaría de cierta manera y estaría en una lucha que no es la total, es una lucha parcial, es una pseudo contrarrevolución. Bien, si el primer elemento que hemos dicho es el sentido vocacional, el segundo elemento es tener en cuenta que es una lucha martirial, y el tercer elemento es un elemento práctico. Y es que el buen tradicionalista no es, no voy a citar a Maquiavelo, que es moral, no, el buen tradicionalista no es aquel que realiza grandes acciones, es aquel que cada día realiza por la tradición, por el carlismo, algo más. Yo siempre lo comparo, lo he citado varias veces, alguna palabra oído, había una película de los años 40, 50, de Fray Martín de Porres, de Fray Escoba. Entonces, en la escena final, ya de los finales de la película, bueno, pues Fray Escoba tiene en Lima ya fama de santidad, todo en su momento sabe que es santo. Entonces, Fray Escoba tiene muchísima amistad pues, con el portero, con el que abre la puerta del convento, ¿no? Pero en algún momento ya, después de haber realizado Dios a través de Fray Escoba, un milagro con el obispo, cuando le abren la puerta, pues ya emocionado, un amigo de mayores, a Martín de Porres le pregunta: vamos a ver, usted qué sabe, usted que lo sabe, porque es santo, ¿qué hay que hacer para ser santo? Claro, para Martín de Porres simplemente dice: hombre, yo eso de ser santo yo no tengo ni idea. Dice: bueno, usted está más cerca de los santos, ¿qué hay que hacer para ser santo? Dice: mira, si yo conociera algún santo, yo pensaría que ser santo es muy fácil, es simplemente ser cada día mejor que el día anterior. Bien, pues en eso se debe resumir la labor de un buen carlista. En ser cada día un poco mejor, hacer cada día un poco más de lo que se hizo el día anterior. Si nos volcamos de verdad con ilusión en ese proyecto, triunfará. Y otra cosa que debemos tener claro, y por tanto se ve, es que nosotros no creemos en el individuo aislado, el individuo abstracto, sino el individuo concreto, que nace en una comunidad política concreta, que es la familia. Pues en nuestros actos, pues está muy bien que vengan niños, deben ser actos evidentemente familiares. ¿Y por qué familiares? Porque nosotros no creemos en la representación individual como tal. Creemos en la familia, creemos en un municipio, en un cuerpo orgánico, donde tienen unos intereses colectivos, y estos intereses colectivos además se heredan en el sentido siguiente. Yo os cuento una anécdota personal. Mi padre, que aquí conocíais, coleccionaba sellos. Mi padre falleció y a mí nunca me interesaron los sellos, pero dejó sin ordenar su colección de sellos. Bueno, pues yo me he propuesto y así lo hago. Voy continuando la labor que él dejó sin terminar. ¿Por qué? Porque el tradicionalismo propiamente dicho eso. Por eso está necesario la familia de decir: nosotros estamos aquí para completar una obra. ¿Qué obra es esa? El plan de Dios. Ese plan de Dios, una generación no la acaba, tiene que continuar a la siguiente, sin ruptura generacional, de manera natural, de tal manera que nos vamos perfeccionando. Y ya, para acabar, porque hay una serie de elementos que sí que se tocaron en el último congreso, y en atención a que hay un hermano nuestro del otro lado del océano, bien, hay que hablar algo de hispanidad. ¿Y por qué hay que hablar algo de hispanidad? Porque hoy en día el concepto de hispanidad es un concepto que nos tiene que ayudar a hacer muchas cosas. Europa, Occidente, está sinceramente ha perdido el norte. Ha perdido el norte, no hay nada más que ver las leyes del género para darse cuenta de hasta qué nivel de degradación moral hemos podido llegar. Bueno, nosotros tenemos una ventaja, los españoles, con respecto al resto de naciones europeas. El resto de naciones europeas, sus movimientos grandes, pues se dedicaron simple y llanamente a colonizar, a ocupar territorios que explotaban económicamente para un ministerio de rentabilidad económica, sin dejar prácticamente allí residuos culturales o religiosos. Los españoles no colonizaron. Los españoles lo que hicieron fue, en América, los americanos tenían tantos derechos como los españoles. Nosotros llevamos nuestra civilización allí. Hicimos sangre de nuestra sangre aquellas culturas, de tal manera que Hispanoamérica hoy en día pues es católica, Hispanoamérica toda la hispanidad, Filipinas, de que habíamos estado hablando, es católica por la obra de España. Por ejemplo, en Francia actualmente viene muchísima inmigración de sus países, que fueron sus colonias, bien, y estos inmigrantes no hacen nada más que crearles problemas porque son musulmanes, tienen otra cultura. Bien, nosotros ahora que muchas veces necesitamos inmigrantes, bueno, pues tenemos el premio que nos merecemos por el labor que realizamos
¿Por qué? Porque los que migran a España, los sudamericanos que vienen a España, son parte de nuestra cultura, se integran en nuestra cultura, ayudan a la conquista de nuestra cultura. No nos pasa lo que el resto de Europa, porque tienes todos inmigrantes bárbaros, islámicos, etcétera, etcétera. Bien, por la labor de esta vida es más importante de lo que parece, porque aunque parezca mentira, las naciones no dejan de tener una vida muy cercana, muchas veces, a la vida de las personas. Con lo cual tiene su periodo de juventud, su periodo de adolescencia, su periodo de madurez y su periodo de vejez. Bueno, quién sabe si España está actualmente en un periodo de vejez, donde ya estamos algo decrépitos, un poco cansados de recorrer de la historia, bien, y necesitamos que aquellos hijos nuestros, aquellas raíces que nosotros proyectamos en Hispanoamérica, bien, en toda la hispanidad, son ellos los que vienen ahora a nuestra ancianidad, pues sacarnos los cordones, ayudarnos a comer. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, con ideología de género, los países que mejor han reaccionado ante la imposición de ideología de género han sido Perú, bueno, han sido casi todos los países americanos, sudamericanos, hispanoamericanos. No hay nada más que ver que en Argentina, por muy poco, pero al final no se ha aprobado un proyecto adoptista que había por nada, por muy poquitos votos, pero se ha conseguido. Me parece que todavía hay que dar una esperanza. Y claro que queda una esperanza, porque no somos conscientes que cuando los españoles llegamos a América nos encontramos con una América que está en la edad de piedra. Está culturalmente muy desfasada. Y fue solo hace 11 generaciones. Hace 11 generaciones. ¿Qué quiere esto decir? Que es que nosotros plantamos ahí algo que va a tardar, una civilización que va a tardar en dar sus frutos. Hispanoamérica está todavía, o está empezando a llegar a la edad madura. Y son ellos, es la hispanidad, precisamente, ese gran proyecto que España dejó inconcluso cuando la masonería influyó en la independencia de esos países americanos, dejó inconcluso, pero tiene que concluir. Y ese proyecto tiene que concluir con una gran unión de los países hispanos que somos, al fin y al cabo, los únicos que podemos hacer frente al mal actual. ¿Por qué? Porque el mal actual es, probablemente podemos decir que estamos muy mal y que las cosas han empeorado, pero tenemos que tener claro que el momento actual es una, vamos a decir así, una cuarta revolución. Es decir, estamos en un proceso revolucionario de la que ahora estamos en una fase concreta, pero este proceso revolucionario empezó antes. Empezó pues, con la reforma de Lutero, siguió con la Revolución Francesa, con la Revolución Comunista y ahora la cuarta revolución está de mayo del 68, del 23. Los españoles fuimos la única nación que nos opusimos radicalmente a la revolución en todas sus facetas. Cuando salió la revolución luterana, bien, fue tal la cosa, fue tal el peligro que corrió la Iglesia Católica, que tuvo que surgir España como brazo armado, como instrumento elegido por Dios para defender a la Iglesia Católica, hasta el punto que actualmente en aquellos países o aquel límite donde se conserva la religión católica es aquellos países a donde llegaron los tercios españoles. Donde llegaron los tercios españoles hicieron una barrera que hizo que la Iglesia Católica que no penetrara la reforma protestante y la Iglesia Católica se mantuviera esa sociedad católica. Bien, fuimos perdiendo terreno, al final esa cristiandad medieval se refugió solo en España, bien, pero España, por lo tanto, lo mismo. Hicimos una oposición firme y de principios, porque hay otras naciones que no fueron por principios, sino por intereses comerciales, hicimos una oposición firme y de principios no solo a la Revolución Francesa en su sentido militar, sino en su sentido doctrinal. Mantuvimos firme en el sentido de cristiandad. Bien, esta hispanidad que quedó quebrada en un momento histórico hay que rehacerla, hay que reconstruirla. ¿Y cómo se reconstruye eso? En cuántas de nuestras ciudades hay hispanoamericanos, inmigrantes que han venido aquí por necesidades económicas o no por necesidades económicas, porque querían venir a España? ¿Cuánto trabajo hay que hacer allí? Hay que hacer muy poco. ¿Por qué? Porque es que nuestra misma cultura. Es más, si nosotros nos hemos alejado de muchas de las cosas que eran propios del capitalismo, como era el sentido de la familia, los hispanoamericanos que están en España todavía tienen el sentido de familia más vivo que nosotros. No solamente eso, yo contaba una anécdota cuando venía, y yo, la primera casa que tuve, según me casé, bueno, pues que cuando los domingos íbamos mi mujer y yo a misa, los únicos que iban a misa eran unos vecinos nuevos que habían comprado el piso, que eran hispanoamericanos, que eran colombianos, y no solamente iban a misa, sino que iban a misa como íbamos los españoles antiguamente. El padre iba con corbata, iban todos endomingados, bien,
el niño, tenían 3 hijos, uno de ellos hacía la lectura y la madre cuando volvía le hacía la señal de la cruz en la frente, le decía una serie de costumbres que todos los días cuando salían de casa, yo coincidía con ellos porque yo salía a la misma hora que el padre, no solamente era el único vecino que te saludaba, sino que según salía por la puerta, pues también se santiguaba como hacíamos los españoles antiguamente, porque Dios estaba presente en nuestro día a día. Esa comunidad política que hay aquí, que es la misma, porque cuando hablamos de Hispanoamérica debemos tener en cuenta que es España. España no es simplemente el Estado español, España es Portugal, España es América, son territorios, sangre de nuestra misma sangre, de nuestra misma lucha cultural. Y hoy en día esta revolución que parece haberlo conquistado todo, esta revolución que empezó con Lutero, esta revolución tendrá que tener un freno, porque nosotros sabemos que Cristo triunfará. Y ese freno, ¿quién nos dice que no volverá a ser el brazo armado de España quien lo frene? Y entiendo que somos los únicos que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos capaces de, frente a las ideas que propone la revolución, frente a la antropología humana retorcida y demoníaca que propone la revolución, somos los únicos que hemos conservado la antropología de verdad, católica, la antropología fundada en la verdad. Somos los únicos que, por lo menos en España, y esto es el católico, doctrinalmente hemos conseguido guardar esos principios, guardar esos conceptos de los cuerpos intermedios, de las sociedades menores. Bien, entiendo, ya lo último, que si somos capaces de transmitir esa ilusión, de modernizar el lenguaje y de una cosa muy importante, cuando se define política, se dice política, decía el padre Baltasar Arbos, que fue capellán nuestro en Madrid, siempre repetía lo mismo: la política es el arte y la ciencia de gobernar. Bien, pues si es un arte y es una ciencia, también tenemos que estudiar nosotros, no solamente nuestra propia doctrina, sino la manera de difundirla, la manera técnica de hacer campañas de publicidad activas, porque la publicidad no es mala per se, es un instrumento para difundir algo. Pues tendremos que estudiar algo de publicidad para saber hacer carteles atractivos, saber movernos en redes sociales. Eso exige que cada uno, dentro de su ámbito, se profesionalice un poco y decidamos aportar un poco de nuestro tiempo. Y yo creo que ya bastantes. Creo que será suficiente, o uno tenga alguna pregunta tal para la presentación de nosotros. Si no hay ninguna pregunta. El rey, lucharemos nosotros también, lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España!